Muy buenas y bienvenidos una semana más al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Finalmente no ha habido sorpresas y Pedro Sánchez ha sido elegido, ya saben ustedes, de nuevo presidente del gobierno por mayoría absoluta y en la primera vuelta. Lo ha logrado gracias al apoyo de los independentistas catalanes, vascos, gallegos, canarios, también de Bildu, y de sumar un apoyo tras registrar esa ley de amnistía que perdonará, como saben ustedes, que olvidará determinados delitos que se encuentran en vía judicial relacionados todos con el proceso y que engloba un periodo de hasta 11 años. Vamos a hablar enseguida con nuestros cronistas parlamentarios que llevan una semana, bueno, me atrevo a decir unos años bastante intensos, pero sobre todo estos últimos días con esa investidura. Vamos a hablar con Ketty Garat, también con Paloma Cervilla, después hablaremos con Marcos Ondarra, por supuesto con nuestro director, con Álvaro Nieto, y también, sin dejar de lado la amnistía y la investidura, vamos a abrir página de tribunales porque nuestro experto Alberto Sierra nos va a contar la exclusiva que publica en The Objective y que cuenta que directamente se está investigando también en la causa de Tsunami Democratic un delito de blanqueo que, atención, porque podría dejar sin amnistía a Puigdemont. Enseguida se lo contamos, arrancamos ya. Y arrancamos como siempre saludando y dando la palabra a nuestro director Álvaro Nieto. Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Semana muy intensa, meses muy intensos, pero estos dos últimos días, pues bueno, al final no ha habido sorpresas y Pedro Sánchez ha sido investido presidente en primera vuelta y por mayoría absoluta. Sí, efectivamente, se han cumplido los pronósticos y bueno, después de muchos meses desde las elecciones generales del 23 de julio, pues finalmente va a poder repetir como presidente del gobierno. En principio tiene más apoyos que nunca, 179, por tanto, en principio podría uno pensar que tiene cuerda para rato, es decir, que podría agotar la legislatura, pero bueno, como estamos viendo, en realidad sus apoyos dependen fundamentalmente de un hombre, Puigdemont, que está fuera de España y que ha pedido una amnistía para apoyar a Sánchez. Entonces, mientras no se la concedan, estará todo en el aire y veremos si el día que se la concedan sigue apoyando a Sánchez o decide emprender otra estrategia. Porque no hay que olvidar que Puigdemont sigue pensando lo mismo de siempre y siempre ha defendido que hay que ser independientes y que hay que mantener la declaración de independencia del año 17. Veremos básicamente qué es lo que hace Sánchez a partir de ahora. Yo lo único que quiero transmitir, aprovechar esta oportunidad en el podcast para remitir a los oyentes a un editorial que hemos publicado en The Objective esta semana. Nosotros en The Objective tenemos la costumbre de no hacer editoriales. Normalmente preferimos que las columnas de opinión las firmen personas con nombres y apellidos, muchas veces yo mismo, pero hemos creído conveniente que la situación era tan excepcional que necesitaba de un editorial para dejar por escrito cuál era la opinión del periódico. Y hemos esperado hasta que hemos conocido no solo el texto de la futura ley de amnistía, sino hasta que el propio Sánchez ha sido elegido en las Cortes Generales. Creo que era el momento adecuado. Lo hemos llamado el editorial The Objective con la Constitución y invito a todos los oyentes a que lo busquen y a que lo lean porque es muy largo, no lo vamos a reproducir aquí, pero básicamente lo que traslada es la idea de que estamos preocupados porque ha salido adelante un presidente del gobierno con unos apoyos pues muy sospechosos de gente que lo que está planteando abiertamente es la ruptura del pacto constitucional y lo que está planteando abiertamente, y lo hemos visto a través de los pactos que ha suscrito el Partido Socialista con los independentistas, están planteando lo que ellos llaman incluso un cambio de régimen. Entonces, eso nos lleva a un estado de alarma y de incertidumbre que veremos a ver dónde nos conduce, porque no está claro. Sánchez tampoco ha explicado cuáles son sus planes con detalle, ni cómo lo piensa hacer. Más allá de que quiere un gobierno progresista y de que no quiere que gobierne la derecha, no conocemos más sobre qué ideología exactamente pretende aplicar y cuál es la España que quiere y que busca, pero estaremos vigilantes, porque lo que hemos subrayado en ese editorial es que nosotros sí vamos a estar con la Constitución y con los valores que encierra, vamos a estar con la separación de poderes, con el Estado de Derecho y con las libertades. Vamos a estar a muerte con todo ello y cualquier indicio que veamos por parte del gobierno de incumplimiento lo vamos a denunciar con la misma vehemencia que hemos hecho hasta ahora.
Pues si te parece, Álvaro, vamos a pasar ya a presentar, a saludar a nuestras compañeras que llevan unos días muy intensos. Ketty Garat, Paloma Cervilla, muy buenas. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estás? Y empezamos, si quieres, Ketty, bueno, pues por orden, ¿no? Por el PSOE, el PSOE que finalmente pues ha conseguido de nuevo un gobierno. Pedro Sánchez, llevamos 3 meses, comentabas tú esas elecciones, que parece que ha pasado más tiempo. Bueno, 3 meses. ¿Tú crees? A mí me parece muchísimo. Pues mucho más tiempo, ¿a que sí? Me parece que no han sido 3 meses, que ha sido, no sé, 5, medio año. Ketty Garat, finalmente Pedro Sánchez, presidente, como decía Álvaro, va a ser una legislatura que va a durar lo que Puigdemont quiera, con ese control mensual, ¿no? Con esos mediadores internacionales. ¿Cómo lo ven desde el Partido Socialista? Bueno, la verdad es que lo ven con inquietud, porque yo creo que el entusiasmo inicial que se ha visto y que se ha oído, porque los que hemos estado allí afincados en el Congreso de los Diputados durante toda la semana hemos podido oír, ver y grabar los aplausos, los gritos, los abrazos, la emoción nada contenida, completamente desatada de sus principales asesores y colaboradores, pero yo creo que esto baja como la espuma de la cerveza, es decir, muy rápido. Y después de ese ánimo inicial o de esa euforia inicial tras la proclamación de la investidura de Pedro Sánchez por tercera vez, hemos empezado a ver ya, a pulsar opiniones dentro del Partido Socialista de temor y de inquietud por la legislatura que está en ciernes, que está por venir. Y va a ser una legislatura, como decía Álvaro, muy complicada, una legislatura en la que se da un salto cualitativo, porque en la anterior es verdad que todos los socios potenciales no eran necesarios para sumar una mayoría. Ahora son todos y cada uno. O sea, Pedro Sánchez tiene que jugar a mover todos los platillos al mismo tiempo para conseguir que ninguno se caiga y que eso lo sostenga en el tiempo hasta que se apruebe y se vote la luz verde. Y por eso es muy relevante lo que tiene en mente Pedro Sánchez, ya no solo de lo que será su gobierno, sino del tipo de legislatura que quiere y del tipo de parlamento que quiere. Porque lo que está pensando Pedro Sánchez es en un Congreso poco legislativo y muy político. Es más, está pensando en algo muy político para todo, para el gobierno, para el partido, para los perfiles como portavoces parlamentarios de Congreso y Senado, que veremos a ver si cambian. Yo casi me atrevería a apostar que sí lo harán. Y luego el perfil o la exposición que pueda tener en el Congreso y en el Senado. Hay que partir del apriorismo de que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, con lo cual existe la voluntad ya manifiesta de que van a bloquear todo lo que puedan la acción legislativa del Ejecutivo. Esto es relevante porque lo que está diciendo a día de hoy, o lo que nos están diciendo a The Objective, fuentes del gobierno, es que no nos tenemos por qué exponer de la manera en la que nos expusimos en la anterior legislatura. Hubo una ejecutiva que publicamos nosotros justo después del 23 de julio que dijo Pedro Sánchez: en esta legislatura no aprobaremos 202 leyes ni falta que hace. Ese es el esquema. Vamos a asistir a una negociación de presupuestos, a una votación de presupuestos. El gobierno incluso no descarta que solo pueda aprobar unos en esta legislatura, que los siguientes se prorroguen. Ahora bien, el resto de iniciativas que ya han puesto sobre la mesa el resto de los socios, la ley Mordaza, esta vez sí, o otras cuestiones, reforma del sistema de elección del CGPJ o reforma para sortear el veto del Senado, ya veremos. Desde luego, lo que tiene decidido el gobierno es que no se va a exponer siempre y cuando no tenga garantizados todos los votos de antemano. No va a ir a la confrontación, a un congreso de saltimbanquis, de tensión sobrevenida, de proyectar a un gobierno sometido, agobiado o a expensas de lo que digan los independentistas. No le va a dar el foco que parece que está teniendo la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. Veremos a ver si lo consigue. Lo que sí que ha quedado claro a raíz de su discurso en la investidura es que su objetivo va a seguir siendo tensionar la calle y la sociedad, polarizar, porque fue muy curioso, ¿no? Cómo en vez de desarrollar en forma propositiva su programa de gobierno,
en vez de dirigirse a todos los españoles, pues diciendo la típica cosa que todos hemos dicho cuando hemos sido elegidos para algo, no sé, incluso para ser delegado de curso, ¿no? Voy a ser el presidente de todos, incluso los que no me han votado, ¿no? Las típicas cosas que suelen decir los presidentes cuando salen elegidos o cuando toman posesión. Es como lo de la fiesta de la democracia, claro, en las elecciones, bueno, ¿no? pues, pues él ha elegido exactamente lo contrario. Salió en tromba a criticar a la oposición, a tensionar, a inventarse cosas, a meter mentiras, falsedades, a tergiversar datos, de una manera completamente torticera. Y yo creo que inaudita, porque a mí me pareció personalmente un discurso muy fuera de lugar para la ocasión que era, que él tenía que haber aprovechado simplemente para, oye, contar su plan y exponerlo de la mejor manera posible sin necesidad de enfangarse de esa manera. Pero claro, me da la sensación de que él sabe que vive de la polarización y que por tanto tiene que seguir echando más leña al fuego, ¿no? Y encima, para colmo, aunque expuso algunas cosas de las que piensa hacer, bueno, en realidad lo que expuso fueron 4 o 5 medidas de corte populista para tener entretenido al personal, pero en realidad no explicó nada de lo que ha pactado con sus socios y no nos ha dicho cómo lo va a llevar a cabo. Es decir, no sabemos eso del mediador, cómo se va a hacer, ni quién es el mediador, ni cuándo, ni dónde, ni cómo. No sabemos cómo le va a entregar los impuestos, el 100% de los impuestos a Cataluña sin romper el sistema. Cómo va a ceder la seguridad social al País Vasco sin romper el sistema. No sabemos cómo piensa trocear las infraestructuras ferroviarias sin romper el sistema. Es decir, no nos explica nada de lo que ha pactado y sin embargo, nos pone sobre la mesa, pues eso, nuevas medidas de corte populista y, por supuesto, todo aderezado con críticas constantes a la oposición. Yo creo que ha demostrado muy mal estilo en el arranque y, por lo que tú estás diciendo, Ketty, interpreto que el gobierno que va a nombrar va a ser también un gobierno duro, un gobierno de confrontación, ¿no? Cuando tú dices político, quieres decir un gobierno básicamente a dar batalla contra la oposición. Sí, de hecho, hay quien opina que esta va a ser una legislatura en la que el presidente del gobierno ponga tierra de por medio, en el sentido de que si hemos visto un uso excesivo del Falcon en el anterior mandato, en este va a ser el doble. ¿Con qué objetivo? Con que sean otros los que se coman precisamente esa política de tierra quemada, ese congreso de confrontación, esos perfiles combativos como el de Miriam Nogueras, como el de Gabriel Rufián. Y en ese sentido yo creo que sí que va a haber una elección de perfiles muy beligerantes. Casi me atrevería a decir que marrulleros. Hemos hablado mucho de Óscar Puente desde su intervención en la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Incluso Patxi López, bueno, al final es... No es baladí, de hecho, fíjate, pero es un salto cualitativo Óscar López respecto a Patxi López, Óscar Puente respecto a Patxi López, porque no en vano, después precisamente de esa elección como portavoz, como orador en ese debate parlamentario, luego vimos precisamente cómo le incluía en la comisión negociadora del Partido Socialista, dejando claro que esta es la línea a esbozar, ese es el camino por el que va a transitar el Partido Socialista, y yo creo que esto es relevante porque se espera que ese perfil también lo ocupe el futuro portavoz del gobierno. Ya sabemos, y lo publicamos en The Objective a lo largo de estos últimos días, que la portavoz del gobierno parece que no va a seguir Isabel Rodríguez, tampoco al frente del Ministerio de Política Territorial. De hecho, ha tenido su gracia que hoy, cuando terminaba precisamente la sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados y nos acercábamos los periodistas para hablar con unos y con otros, ella ha dicho, Isabel Rodríguez, muchas gracias por haberme aguantado, y todos nos hemos sorprendido y le hemos dicho, ya te estás despidiendo, pero si no sabemos siquiera cuál es el esquema del gobierno, ¿no? Bueno, pues yo creo que va a ser un perfil que no tiene nada que ver, y fíjate que ha dado mucho que hablar la actual portavoz del Ejecutivo. Creo que va a ser un perfil más combativo. Creo que se van a cambiar las direcciones o los portavoces parlamentarios del Congreso y del Senado en esa misma dirección, y casi me atrevería a decir que incluso se puede tocar también el esquema en Ferrat 70, en la dirección del Partido Socialista, la elección de los portavoces. Es curioso que esto vaya a ser así precisamente cuando va a dejar de estar en el gobierno Podemos, que es la parte, digamos, que tradicionalmente ha sido más radical de ese gobierno, porque el hecho de que ahora los ministros vayan a ser más de sumar
y hayan sido excluidas, pues Ione Belarra, Irene Montero y tal, yo creo que garantiza cierta moderación en el ala extrema del gobierno. Lo que pasa es que, por lo que tú estás contando, los ministros del PSOE son los que van a ser un poquito más extremos ahora, pero es curioso, ¿no?, que en el momento en que se quitan el lastre de Podemos se vaya a endurecer en general el perfil del gobierno. Yo, no obstante, mantengo ciertas esperanzas aún de que en algunos puestos clave siga habiendo gente con perfiles moderados que nos den un poco de pluralidad y que nos permitan, o que permitan a lo mejor hacer algún tipo de contrapeso interno en el gobierno, si es que alguien puede hacerle algún contrapeso a Sánchez, que ahora mismo me parece que es bastante difícil, ¿no? Pero yo creo que es que Sánchez necesita también internacionalmente lanzar algún mensaje. Y a la Unión Europea también. Entonces, no entiendo lo que dices, que va a poner perfiles muy duros, pero también tiene que mantener cierta institucionalidad, porque no puede aparentar de puertas afuera que ahora vamos a tener un gobierno de extrema izquierda. No, pero tienes razón, porque yo creo que no es incompatible. De hecho, él suele jugar, creo que en la primera legislatura de Pedro Sánchez, la que surgió de la moción de censura de 2018, se hablaba de los ministros coartada y se hablaba de Josep Borrell, entonces era ministro de Exteriores, se hablaba de Margarita Robles, y otros perfiles que permitían... Marlaska en su momento era considerado un perfil moderado. Yo me acuerdo que el día que le nombraron estábamos todos bastante tranquilos, sí, porque decíamos, oye, pues es un juez muy próximo tradicionalmente al Partido Popular, pero mira cómo acaba Marlaska. Pues acabado echado al monte. Esos ministros coartada yo creo que siguen en el gobierno, constituyen el núcleo duro del gobierno. Creo que habrá sorpresas a lo largo de los próximos días. Y que van a estar en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Economía, etcétera. Pero creo que el núcleo duro, ese que permite esa institucionalidad y jugar también con los resortes de cara a mantener determinados colectivos, por ejemplo, pienso en defensa, las relaciones de Margarita Robles con el ámbito de la defensa son buenas, yo creo que se quiere mantener el perfil precisamente de Margarita Robles para mandar un mensaje de tranquilidad, de estabilidad, de constitucionalidad, aunque haya dudas evidentemente en torno a la ley de amnistía. Se quiere mantener el perfil en principio de Félix Bolaños, aunque también se habla de él para justicia, pero yo creo que tiene más papeletas al frente de presidencia del gobierno. Se quiere mantener a Teresa Rivera en transición ecológica, se quiere mantener a Luis Planas en agricultura, quizás ampliando sus competencias en una cartera a lo mejor ampliada con más competencias económicas, porque hay que tener en cuenta que el gobierno va a ser un gobierno más pequeño, un gobierno reducido en el que van a tener que fusionarse departamentos y competencias. ¿Tú estás segura de que va a ser más pequeño? Hoy estaba la duda en el ambiente, pero yo creo que sí va a ser más pequeño, no sé si mucho más pequeño, pero sí va a ser más pequeño por una cuestión... Hombre, más grande no puede ser, que no caben ya, en la fila del Congreso ya no caben. Sí, pero fíjate, una pista de ello es precisamente las carteras que le ofrece a Bueno, Yolanda pero Díaz. Se están inventando una cartera que es infancia y juventud. Bueno, eso no es lo que ha publicado tu periódico. No, ya lo sé, pero he visto por ahí otros medios. He visto por ahí que se quieren inventar un Ministerio de Infancia y Juventud, o sea, ya el colmo. Yo creo que lo que se está publicando no todo es cierto. Por supuesto. Que son, si quieren ustedes saber la verdad, lean Diogetti y lean a Ketty Garat. Y entonces yo creo que, bueno, oye, aquí nos podemos equivocar todos, que allí hay muchas sorpresas en el último momento, pero la realidad es que lo que cuentan en Sumar es que ellos cuentan con 3 o con 4 y que más 3 que 4. Vale. Si es 3, básicamente es un anticipo y sobre todo teniendo en cuenta que... Sí, es un anticipo de reducción. Es un anticipo de reducción y sobre todo porque Yolanda Díaz ha pedido, una de las cosas que ha pedido, aparte de industria, es asumir las competencias del Ministerio de Ione Belarra en una vicepresidencia ampliada en la que tenga trabajo, tenga derechos sociales y tenga la vicepresidencia. Con lo cual es evidente que fusiones de departamentos va a haber. Bueno, como yo ya te he ganado una porra porque ha salido elegido Pedro Sánchez. Tienes que elegir sitios, ¿sí? Efectivamente, tenemos que ir a comer a un restaurante y que pagues tú. No me voy a jugar otra porra sobre el número de ministerios, no la voy a jugar, pero estoy tentado de hacerlo porque tengo dudas. Mira, tengo dudas... Porque te advierto también, sin ánimo de provocar, que un reloj parado acierta 2 veces la hora al día. Vale. No, me estás llamando reloj parado. No, para nada. Bueno, entonces, no, pero es que es verdad que a mí lo que me llega, y siempre me ha llegado de la poca gente con la que hablo, pero hablo con gente que trabaja en la Moncloa,
y cerca del presidente, y lo que me llega siempre es: hemos sido avalados en las urnas, hemos recibido 1 millón de votos más y por tanto estamos legitimados para hacer lo que nos dé la gana. Es decir, que yo creo, siguiendo un poco con el ejemplo del Falcon que tú has puesto al principio, que no va a haber ningún tipo de cortapisa ni de remordimiento en hacer lo que les dé la gana, que no tienen límites, que ya han visto que eso no les penaliza. Y por tanto, yo creo que van a hacer lo que les dé la gana en cada momento. Y si Sánchez necesita 25 ministerios, pondrá 25 ministerios. Que no creo que los ponga, porque ya te digo que no caben ahí en el Congreso, pero En la foto tampoco. pero tampoco creo que vaya a poner 12 ministerios. Pero no es, fíjate, es por una cuestión, yo creo, ya de operatividad. O sea, ha habido un momento en el que el Consejo de Ministros era un gallinero. Y yo creo que él quiere prestigiar también el puesto de ministro en el gobierno de España. Y que sea, ya no porque se lo hayan ganado, sino por que sea un mérito haber formado parte del Consejo de Ministros. Aquí ha habido un momento en el que parecía, cuando entró precisamente la jornada de ministras nuevas, o posteriormente cuando se amplió con los nuevos ministros Héctor Gómez y José Manuel Miñones, los ministros de Sanidad y de Industria, que el perfil parecía, se hablaba de perfiles poco políticos y poco cualificados incluso. Gente que no conocía la materia, que incluso había tenido pocas horas de vuelo en política, y yo creo que eso se pretende borrar. Se está hablando como algo así más especulativo para el Ministerio de Economía de 2 pesos pesados que han ocupado el puesto de secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa y David Vegara, que son 2 personas que casi saben más que el propio ministro. Todos sabemos en política que el que realmente trabaja en un ministerio es el secretario de Estado, con lo cual esto, pues yo creo que es muy relevante y muy elocuente de lo que puede ser el gobierno. Yo sí creo que hay una voluntad, insisto, de prestigiar el puesto de ministro, no tanto por darle un varapalo a Podemos, sino para que sea más operativo, más ágil, más fácil de llevar. Yo creo que también ya es hora un poco de preguntar qué va a hacer el Partido Popular, qué va a hacer en todas, que al final se nos olvida que, oye, fueron los que ganaron las elecciones, es la oposición, son los líderes de la oposición. ¿Qué planteamiento hace el Partido Popular para los próximos años? Pues escuchando a mi compañera Ketty y a mi director del periódico, el clima al que se va a enfrentar es de absoluto terror, ¿no? Y yo entiendo la consternación que tiene el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular tiene una absoluta consternación, una tristeza profunda. Cuando ha acabado la votación, han salido todos los diputados saliendo del Congreso, los periodistas que siempre buscamos reacciones, hablar con algunos, en los de récord, el poder hablar. Pues yo debo reconocer que he podido hablar con muy poca gente. He salido con Feijóo, con Cuca Gamarra, los hemos acompañado hasta el garaje prácticamente que se iban, pero cuando he vuelto a buscar en el patio a diputados del PP, no había nadie. Los diputados del PP han salido absolutamente consternados y se han ido a sus casas, ¿no? Yo creo que ese es el sentimiento que hay ahora mismo, ¿no? Porque saben perfectamente que se enfrentan a este clima que ha descrito Ketty y que ha descrito Álvaro, en el que están absolutamente desarmados ahora mismo. Escucharon ayer el discurso del presidente, que los ha querido empujar al rincón de la historia de este país. Prácticamente los ha convertido en una derecha reaccionaria, en una derecha extrema, y no les ha dejado salida aparentemente, porque lo que el presidente Sánchez se presentaba como la alternativa a esa ola reaccionaria que va a representar el Partido Popular. Con lo cual, el Partido Popular esta mañana ha dicho, bueno, ¿cómo nos enfrentamos a este lugar de la historia en el que nos ha situado Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, yo creo que el Partido Popular lo que va a hacer es lo que me decían, seremos pues los que siempre hemos sido, un partido constitucionalista, pero claro, ante la avalancha de ese bloque férreo de izquierda que los quiere convertir en lo que no son, pues Feijóo se había metido esta tarde en su despacho con su equipo a ver un poco qué planteamiento hacía y qué resortes tiene para hacer frente a todo eso, porque hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez ha ocupado la justicia, ha ocupado gran parte de los medios de comunicación, hay que decirlo claramente porque no pasa absolutamente nada. Parece que los periodistas no podemos hablar de otros periodistas. Yo creo que hay una coincidencia en el que Pedro Sánchez ha tenido una cobertura mediática para conseguir todo lo que ha conseguido. Con lo cual, el Partido Popular tiene que establecer una estrategia
que creo que va a tener un punto fundamental en el Parlamento Europeo y en Bruselas. Creo que mañana me han comentado que habrá un anuncio importante de esa estrategia en Bruselas y sobre todo tendrá que rearmarse para hacer frente a un Pedro Sánchez que constantemente lo va a querer arrinconar al extremo de la historia de España. Bueno, el reto no es menor, efectivamente, ¿no? Yo creo que Feijóo no estuvo mal en el discurso, en la réplica que le dio a Sánchez en la investidura, pero evidentemente la intención de Sánchez es colocar a Feijóo en la caricatura. Y ahora el PP tiene que decidir cómo piensa responder a eso, porque la tentación puede ser, moderarse excesivamente para que Sánchez no te llame X, pero al final Sánchez te va a seguir llamando extrema derecha, derecha extrema. Ya sabemos cuál es la táctica de Sánchez. Siempre le vas a parecer ¿cómo se dice? Un ultra. Por tanto, yo creo que realmente creo que el Partido Popular, aunque mantenga a Feijóo en el puesto durante unos meses más para ver qué puede pasar o qué pasa, yo sí que creo que el Partido Popular tiene que hacer una reflexión muy profunda de errores que se han cometido, malos planteamientos estratégicos y qué debería cambiar y adaptar en su discurso para poder enfrentarse a este monstruo que tiene enfrente. Un monstruo, digo, porque es un gigante. Es un gigante, tú lo has dicho, con un poder absoluto, con un control de casi todas las instituciones. Y para pelear contra eso necesita ser más inteligente que Sánchez. Y sinceramente, ahora mismo, yo tengo la sensación de que el más listo que se sienta en el Congreso de los Diputados es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y hasta que el Partido Popular no consiga dotarse de la suficiente inteligencia, perspicacia y habilidad necesaria para tumbar a este hombre, o si no, tenemos Sánchez para muchos tiempos. Hombre, yo no comparto, Álvaro, contigo que es el más listo, el que menos escrúpulos tiene, ¿no? Entonces, el más eficiente o eficaz en conseguir lo que es la permanencia en el poder, sí lo es. Yo diría que es ya con esto te dejo, yo diría que es el hombre con más ambición y con más ganas que se sienta ahí. Pero con menos escrúpulos, Álvaro, por supuesto. Porque claro, yo puedo tener muchas ganas, pero también tengo un freno moral, que es lo que le pasa a Feijóo. Feijóo le cuesta trabajo, es cierto lo que tú dices, a Feijóo sí que le cuesta trabajo enfrentarse a un monstruo, porque Feijóo tiene otra moral distinta y un freno, porque Feijóo no va a pactar con Bildu, Feijóo no va a pactar con Junts, Feijóo no va a pactar con Puigdemont. Entonces, cuando tú no tienes la moral, claro, ¿qué le pasa a Pedro Sánchez? Que le da igual todo, que le da igual pactar con Bildu, que le da igual pactar con Junts, que le da igual pactar con Puigdemont, que le da igual pasarse el Código Penal por cualquier sitio, que le da igual el tema de la Constitución. Y entonces, claro, sí tiene un problema el PP, efectivamente tiene un problema el PP, porque el PP tiene escrúpulos y moral. Entonces, ayer cuando el discurso de Pedro Sánchez, yo me acerqué a Feijóo, Feijóo estaba anonadado. Dice, no doy crédito a lo que he escuchado. Es que, ¿cómo se le puede responder a tanta mentira? Claro, es que es una posición, Álvaro, de verdad que extremadamente complicada. Yo no me atrevería a dar un consejo a Feijóo, porque claro, el único consejo o lo único bueno que le puede pasar a Feijóo, que Vox se vaya tanto al extremo. De hecho, Vox ayer tuvo un comportamiento absolutamente extremista. Se planteó decirle al PP en el Senado que no tramiten la ley de amnistía. Pero vamos a ver, ¿cómo no voy a tramitir la ley de amnistía? Yo tengo que cumplir los trámites. Le amenazó con que ya no haya pactos en las comunidades autónomas y se rompe el pacto con Vox. Pues yo, que conozco a alguna gente muy de Vox, de estos, como decimos, que les gusta mucho Vox, me decía por primera vez en la vida, pues ya no voy a votar a Abascal. Eso es un cambio. Es que si Abascal rompe los pactos con el PP en las comunidades autónomas, al PP puede hacerle un favor de cara a la estrategia, porque entonces ya Pedro Sánchez no le puede decir que es una derecha extrema, ya no le puede decir que va con Vox a todo sitio.
Y en toda esta situación lo que sí que Paloma entiendo que intentará mantener el Partido Popular es esa tensión, ese pulso en la calle, que bueno, sí que es verdad que ha ido dando resultado, que cada convocatoria ha ido reuniendo a más gente en todas las ciudades de España y bueno, este mismo sábado, no concretamente coordinada por el Partido Popular, pero hay otra manifestación en contra de la amnistía en Madrid. Hombre, está claro que 4 años no puedes tener a la gente en la calle constantemente. Eso es imposible. Yo creo que tiene que utilizar otras estrategias. Pero sí que es cierto que el sábado hay una manifestación muy importante de la sociedad civil, que eso es muy importante decirlo, porque hay gente que se cree que es del PP. No, es los colectivos, la sociedad civil, que está muy bien que no sean los partidos, porque la gente hay veces, si lo organiza el Partido Popular, yo no voy. Si lo organiza Vox, yo tampoco voy. No, lo organiza la sociedad civil, con lo cual yo creo que es importante lo que va a suponer el sábado, porque se quieren convocar por lo menos a 500.000 ciudadanos que salgan a la calle a protestar. Y yo creo que está tan cerca de la investidura que se puede conseguir. Pero es cierto que tú durante 4 años no te puedes fiar a la protesta en la calle, porque es imposible mantener eso permanentemente, es imposible. Pero sí que es cierto que yo creo que el Partido Popular, no todos los días, no todos los meses, pero sí que va a mantener esa voz en la calle, en las plazas, para que la gente pueda sacar toda esa protesta, que al fin y al cabo Europa también ve cuando la gente sale. Es muy importante. Recordemos a qué hora y en qué lugares. A las 12 en Cibeles, en Madrid, en la Plaza Cibeles, a las 12 de la mañana. Y ahí están convocados todos los españoles, es decir, en esta ocasión solo hay una sola manifestación en toda España. Es solamente una aquí de la sociedad civil. Feijóo y Abascal irán como invitados. ¿Van a ir? Parece ser que sí, han dicho que sí van a ir, pero a título personal, como unos ciudadanos más. Y no hablarán. ¿Y se conoce la identidad de los que van a intervenir o que van a leer algún manifiesto? Van a leer un manifiesto, creo que van a intervenir diputados del PSOE, personas relevantes del PSOE, pero todavía no nos han dicho exactamente quién va a tomar la palabra. Muy bien. Pues compañeras Ketty Garat, Paloma Cervilla, muchísimas gracias por vuestro trabajo, como siempre, por vuestras crónicas de todos estos días y de lo que llevamos de periódico y de lo que nos espera, y lo que nos espera estos 4 años. Mucho ánimo. Recuperar la voz. Algún caramelito para la voz, pero seguro que mañana ya estás mucho mejor. Gracias, compañeras. Gracias. Y saludamos ya a nuestro compañero Marcos Ondarra. Marcos, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Un placer. También, para ver cómo has vivido tú la investidura, en el seguimiento que has hecho fundamentalmente a Vox. Hablamos de la sesión, hemos estado hablando con Ketty y con Paloma de la actuación de Vox, ausentándose una vez que Abascal tomó su palabra, yéndose directamente a Ferraz, a las manifestaciones que se hacen allí, que se vienen haciendo estos días. ¿Cómo han vivido la investidura desde el partido? Por partes. Yo recuerdo que justo este pasado martes había cierto run o se rumoreaba que Vox pudiera dejar vacíos sus escaños durante el debate de investidura. Nosotros preguntamos por esta cuestión a fuentes muy solventes parlamentarias que aseguraron que de ningún modo. Claro, en efecto hicieron un acto de presencia, pero como aquel, ¿no? Él llegó... Lo que duró las palabras de Abascal. Duró lo que duraron las palabras de Abascal. Él pronunció su discurso de 30 minutos. Fue un discurso muy duro, muy belicoso contra el presidente del gobierno, al que equiparó con algunos de los peores tiranos y dictadores de la historia reciente, ¿no? Tales como Hugo Chávez, Nicolás Maduro o el propio Adolf Hitler. Palabras, por otro lado, que no fueron ningún exabrupto, sino que estaban plenamente que están preparadas y pensadas con anterioridad. Y marcharon de ahí primero a saludar a los pocos manifestantes que había en los aledaños del Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo, y a Ferraz, como vienen haciendo durante estas últimas 2 semanas. Me preguntabas también cómo lo habían vivido. A mí me consta que el miércoles Santiago Abascal, del mismo modo que hicieron otros grupos parlamentarios, intuyo, reunió a los suyos, a sus 33 diputados antes de la sesión, y les preparó para lo que va a ser una investidura, dijo, extremadamente dura.
¿Una investidura o una legislatura? Una Porque legislatura, también perdón. una legislatura. Sí, quizá he tenido un lapsus lingüe. Una legislatura extremadamente dura. Yo creo que efectivamente el discurso de Abascal fue el más duro que se escuchó contra Sánchez en el hemiciclo, probablemente excesivo. Yo no, o sea, yo puedo compartir buena parte del análisis que le lleva a Abascal a extraer ciertas consecuencias o ciertas, en fin, opiniones, pero, en fin, comparar a Sánchez con Hitler creo que ahora mismo todavía no estamos en esas. Pero sí que defiendo el derecho de Abascal a decir lo que dijo, que creo que es algo muy importante porque hay que recordarle a los oyentes que después de pronunciar su discurso, la presidenta del Parlamento tomó la palabra para decir que iba a borrar del diario de sesiones estas alusiones a Hitler y a un golpe de Estado en concreto. Pero fíjate, Álvaro, que así como la alusión o la comparación con Hitler sí que es algo novedoso, Santiago Abascal lleva hablando de golpe de Estado, concretamente de autogolpe, que es cuando alguien llega al poder por la vía democrática, pero luego retuerce la legalidad vigente para perpetuarse en él. Lleva hablando de autogolpe bastantes semanas, prácticamente desde que se empieza a especular con la aprobación de la ley de amnistía. En este sentido, ese discurso no fue novedoso. Lo que sí que, digamos, fue llamativo por la crudeza de la comparación, pues era la comparación entre Pedro Sánchez y Adolf Hitler, pero era una comparación que se reducía a eso, a la manera de acceder al poder para posteriormente perpetuarse. Y cuando otras veces ha hablado de golpe de Estado, ¿le han pedido borrar del diario de sesiones sus alusiones o no? No estoy seguro, no creo. Porque claro, yo lo que he estado escuchando ha sido desde la sede nacional de Vox, bueno, Bangú, vale, que no lo había dicho desde en la el rueda de Congreso. prensa. Claro, Claro. pero yo sí que creo llevamos que mucho tiempo sin sesiones plenarias. Claro, yo sí que creo que hay que insistir en que precisamente como el Parlamento es la casa de la soberanía nacional y ahí están nuestros representantes que además están protegidos especialmente, hay un blindaje para que nadie pueda demandarles ni querellarse contra ellos en cualquier tribunal. A ellos solo les pueden juzgar los miembros del Tribunal Supremo, porque tiene una especial protección. Pues precisamente por eso creo que hay que defender que en el Parlamento se puede decir cualquier cosa y que tiene que quedar reflejada en el diario de sesiones. Ahora en cualquier idioma, además. Claro, porque esa es la libertad de expresión. Si esos señores no tienen libertad de expresión, ¿quién la tiene entonces? Porque estos señores nos representan a todos nosotros. O sea, Abascal no habla solo en su nombre, habla en el nombre de todos los que le han votado. Y por tanto yo creo que esta idiotez de querer borrar determinados postulados, oiga, mire usted, si además ha quedado grabado para la posteridad... Tendría sentido antes, pero es verdad ha que quedado ahora... grabado en miles de televisiones, de yo tengo radios... el poder. Sí, yo tengo el poder y esto se borra. Claro, es un comportamiento autoritario, Sí. Y luego también muy, desde mi punto de vista, muy incoherente por parte del PSOE, porque se levantó Pachi López inmediatamente allí a rasgarse las vestiduras y a decir esto es un discurso de odio. Oiga, discurso de odio el del presidente del gobierno en su sesión de investidura. Es decir, que arrancó la investidura con 45 minutos de soflamas contra la oposición. Entonces, vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Que vemos la paja en el ojo ajeno pero no vemos la viga en el propio? Y luego, que por otro lado, si lo que querían censurar los socialistas o que si aquello que les incomodó a los socialistas era la alusión a una dictadura, lo peor que podían hacer en respuesta es precisamente borrar los comentarios del líder de Vox en este sentido, por cuanto se produjo ahí una profecía autocumplida. De hecho, Abascal dijo, si borran esto del diario de sesiones, me estarán dando ustedes la razón. Claro. De que ya ni siquiera los representantes de la soberanía nacional pueden expresarse libremente en la tribuna de oradores. Dicho lo cual, a mí no me pareció bien que nada más terminar su discurso se fueran. Es decir, yo creo que Abascal ha sido votado y elegido para estar ahí y lo lógico es que ya que ha dado el discurso, se quede a escuchar la respuesta y a debatir si es que el presidente del gobierno quiere debatir con él. Pero creo que se puede hacer compatible estar en el Parlamento y en la calle sin necesidad de abandonar el Parlamento antes de tiempo. Yo creo que ahí tiene que cuidar un poquito más lo que hace, porque si no,
puede haber mucha gente que piense, oye, este es un energúmeno que no le interesa para nada la política, ¿sabes? ¿Dónde? Fíjate, aquí es interesante, bueno, aparte de que nos tienen acostumbrados los diputados de Vox a las espantadas en distintas ocasiones cuando quieren denunciar, digamos, una situación de ignominia a su entender parlamentaria. Aquí es interesante porque yo creo que el discurso de Alberto Núñez Feijóo fue tan severo, fue tan duro contra el presidente del gobierno que quedó poco margen. Le quedó muy poco margen a Santiago Abascal para diferenciarse. Le quedó muy poco margen porque Alberto Núñez Feijóo hizo suyas muchas de las palabras que otrora hubieran pertenecido por contenido y continente a Vox. Por eso Santiago Abascal tuvo que enarbolar probablemente un discurso más duro que nunca, recurrir a todo tipo de líderes totalitarios, marcharse a posteriori, precisamente porque la dureza, aunque a la vez muy correcta, ¿no?, en las formas, del discurso de Alberto Núñez Feijóo dejó muy poco margen de maniobra al líder de Vox. Es decir, el líder de Vox ya podía hacer muy poco después del soberbio discurso del presidente del Partido Popular para diferenciarse o para que se hablara de él durante la sesión de investidura. Y de cara a los próximos años, Marcos, ¿qué planteamiento hace Vox? Hablábamos antes con Paloma Cervilla sobre sus relaciones con el Partido Popular en los diferentes gobiernos de España. Sí. Concretamente ellos tienen 4 vicepresidencias en distintas comunidades, aunque hay un par también que apoyan con una consejería o desde fuera. Y por lo pronto ellos se remiten, lo digo porque tampoco hace falta mirar muy lejos, ellos se remiten a lo que se puede hacer ahora mismo en el Senado para paralizar la ley de amnistía. Ellos han pedido al Partido Popular que utilicen todos los medios posibles para pararla, aunque es cierto que en la Cámara Alta no tiene esa potestad y como mucho yo creo que se podría estirar la tramitación o posponer la tramitación hasta un máximo de un par de meses, ¿no? Entonces ahí es donde va a estar ahora un poco la reivindicación de Vox, intentar llevar al Senado todo tipo de propuestas para procurar diferenciarse del Partido Popular o llevar alguna propuesta un poco más maximalista, como la ilegalización de los partidos separatistas y demás, para seguir pudiendo enarbolar ese discurso de derechita cobarde o para poder seguir marcando distancias con el Partido Popular, por cuanto en el Congreso hay poco margen de maniobra. PP y Vox no tienen muy poco margen en el Congreso de los Diputados y yo creo que Vox va a intentar hacer del Senado su nuevo campo de batalla. Oye, y cuéntanos un poco sobre las manifestaciones de la calle, sobre el movimiento de Ferraz. ¿Cómo lo estás viendo? Estamos viendo que los últimos días empieza a haber, en fin, no sé si un exceso en la conducta de la policía, sin que haya demasiados disturbios o por lo menos más disturbios que vimos al principio. Hay menos gente en la calle. ¿Tú qué estás percibiendo? Yo tengo la percepción de que hay menos gente en la calle que en los primeros días, quizá porque ya se ha extendido una sensación de desamparo o de desasosiego, porque de lo que se trataba era de parar esto. Y si Pedro Sánchez ha sido investido y la ley de amnistía se va a tramitar en el Congreso de los Diputados. Entonces, es muy idílico llamar a la movilización permanente, pero la gente tiene que seguir con su día a día, tiene que trabajar, tiene que dar de cenar a los niños, etcétera, etcétera. Y es poco viable, llevamos ya 13, 14 días, que esto se pueda prolongar en el tiempo. Con respecto, por ejemplo, la manifestación o el intento de rodear al Congreso también fue un pinchazo. Pero era un pinchazo vaticinado por todos menos por el Ministerio del Interior, que hizo un despliegue absolutamente disparatado, llevando ahí a 1.500, 1.600 agentes. Yo recuerdo hablar el día anterior a la primera jornada de la sesión de investidura con gente de Vox que esperaba eso, que esperaba muy poca gente, decenas de personas, por cuanto la derecha no se manifiesta por lo general un día laboral a las 12 del mediodía, tiene otros quehaceres y no, es verdad. Y de hecho me dijeron que si había gente violenta o que si empezaban a pasar o empezaban a verse imágenes un poco problemáticas, violentas y tal, que empezáramos a sospechar, ¿no? Como enarbolando esta teoría de las cloacas del Estado que llevan ellos digamos, azuzando durante estas semanas, porque es lo que están azuzando ellos. Dicen que hay infiltrados por parte de una policía corrupta que se han infiltrado en las manifestaciones de Ferraz, que se hubieran podido infiltrar en el rodeo en Congreso y tal, para provocar
una reacción desproporcionada o justificar una reacción por parte de la policía. Entienden que al PSOE le conviene que haya violencia en la calle, que le conviene que haya imágenes de radicales para azuzar el fantasma, el espantajo de la ultraderecha. Bueno, lo que conviene también aclarar para que los oyentes, sobre todo los que no sean de Madrid, lo sepan, es que las manifestaciones están siendo relativamente pacíficas. Hay una minoría, pero muy pequeña, y los incidentes consisten... Los miércoles lo fueron. Claro, y los incidentes... Pero luego es que se produjeron unas cargas... Claro, los incidentes son, bueno, pues el lanzamiento de alguna botella, algún objeto, pero en absoluto... pues se han visto estos últimos días ni contenedores quemados, ni escaparates rotos, ni barricadas, es decir... Nada de lo que se vio en Barcelona y que se va a perdonar, o que ¿no? se ve en otros sitios. Y sin embargo, la respuesta policial, en algunos vídeos que hemos visto, yo creo que es excesiva. Es excesiva porque se ve cómo hacen una utilización, yo creo, abusiva de las pelotas de goma, de las porras, cuando en realidad se ve claramente en las imágenes que no estamos ante una gente violenta especialmente. Yo sé que es muy difícil gestionar ese tipo de situaciones, pero, por ejemplo, también a mí me alarma que este último día hemos sabido de que ha habido dos periodistas detenidos que han pasado una noche en el calabozo. Bueno, esto habrá que explicarlo porque precisamente ni siquiera son periodistas muy contrarios al gobierno o de medios especialmente virulentos contra el gobierno. Por tanto, yo creo que conviene una explicación y conviene que el gobierno se tome en serio este asunto. A mí me da la sensación de que, efectivamente, como decía ahora Marcos, el gobierno está especialmente interesado en que la calle arda. Porque como el gobierno busca la polarización, como hemos dicho antes, Sánchez busca tensionar, bueno, pues a él lo que le conviene, sobre todo internacionalmente, es que se difundan unas imágenes en las que haya mucho lío, mucha actuación policial, muchos disturbios, para justificar lo que hace, y pueda decir, oye, no, es que aquí tengo unos ultras en la calle que son como Trump, que me quieren asaltar, que no sé qué, la sede del partido, el Congreso, pero claro, en lo de rodea al Congreso se vio que en realidad, claro, el gobierno hubiera deseado que hubiera mucho lío fuera y por eso puso ahí un montón de policías, pero en realidad nadie fue allí a organizarle nada. Por tanto, hay que tener en cuenta que, como dice ahora Marcos, da la sensación de que, por un lado, no hay tanta movilización y, segundo, la derecha parece bastante más de orden, como también, por otra parte, no es fácil imaginar. No es difícil imaginar, la derecha tiene unos comportamientos pues menos revolucionarios, lógicamente, que la izquierda. Y ahora mismo no parece que vaya a haber aquí una revolución. Es que aquí, además, en este país sufrimos de un fenómeno que es la amnesia colectiva. Yo he visto a muchos dirigentes de la izquierda rasgarse las vestiduras esta semana por lo que ha pasado o por lo que pudiera pasar en referencia a las manifestaciones en torno a las sedes territoriales del PSOE, en torno a una hipotética o futurible manifestación que rodeara el Congreso y demás, cuando en 2016 se rodeó el Congreso de los Diputados, y esta vez sí que con cientos de manifestantes que lanzaron latas de cerveza, que insultaron a los diputados, se sitió en varias ocasiones Génova 13. Al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, se le propinó un puñetazo en medio de la calle. Hubo un loco que entró con un coche y 2 bombonas a Génova 13, no sé si lo recuerdas, para intentar explotar. O sea que todo esto por lo que se rasgan las vestiduras algunos lo vivimos hace muchos años. Lo sufrió la derecha y aquí no se jugaba la carta de la victimización de una manera tan recurrente, ¿no? Por parte de la derecha. Ahora parece que se han roto ahora o que se han traspasado ahora todas las líneas rojas, pero es que resulta que todas las líneas rojas se traspasaron hace mucho tiempo y las traspasaron quienes se quejan precisamente ahora. Bueno, lo cual no justifica que se sigan traspasando, ¿eh? Es decir, yo sí que creo... Sucede. Claro, esto es lo que quiero decir. Eso es lo que yo quiero decir, que por supuesto que otros lo hayan hecho en el pasado no justifica pasarse ahora. Pero es que precisamente nosotros como periodistas tenemos la obligación de decirle a la gente que lo que está pasando no es tan grave como se nos pretende contar. Porque, insisto, se habla de disturbios todos los días en Ferraz y, hombre, los disturbios son, en fin,
unos disturbios de miniatura comparados con cualquier manifestación que hemos visto en cualquier país de nuestro entorno en los últimos tiempos. O sea, es que no tiene nada que ver el grado de disturbios que se producen en la calle Ferraz con lo que hemos visto Francia, por ejemplo, en Francia, en Hungría, en Rumanía, en cualquier sitio, vamos, en Estados Unidos, y sin embargo lo que estamos viendo es una actuación policial y una prevención policial desproporcionada para lo que hay. Pero bueno, está bien prevenir, está bien prevenir. También de algunos medios de comunicación que también... Bueno, claro, y luego salen, a mí me hace mucha gracia, los periodistas con casco ahí, con chalecos, con no sé qué, como si estuvieran en Sarajevo. Lo voy a decir, pero había una imagen comparativa de la enviada especial de La Sexta en Gaza, que aparecía absolutamente descubierta, y la enviada especial en Ferraz, que aparecía, ¿no?, ataviada con chaleco antibalas, poco menos, con casco y demás. Es evidente que ha habido un intento por parte de determinados medios de comunicación de criminalizar y de dar una imagen de lo que podía ser la derecha sociológica a sus espectadores o a sus lectores o lo que fuera. Pero no se sostiene. Se sostiene, y además se intenta proyectar o se intenta vender la violencia como un fenómeno o bien exótico, ¿no?, el trampismo, o bien propio de la extrema derecha, cuando quienes han utilizado la violencia como medio de coerción en las calles a lo largo de estos últimos años han sido tanto la extrema izquierda como los separatistas en Cataluña y País Vasco. Oye, Marcos, ya que hablas de medios, tú estás siendo muy crítico con la profesión periodística por no haber salido también, como otros colectivos, como otros profesionales, a defender la democracia y la Constitución. Cuéntanos un poco tu opinión al respecto. Yo he visto, yo he vivido con bastante, ¿cómo decirlo? Yo he estado perplejo y a la vez ruborizado esta semana por ver cómo mientras salían todas las asociaciones de jueces, fiscales, abogados del Estado, profesores, historiadores, es decir, todos quienes civilmente tienen algo que decir, han salido a denunciar este atropello democrático y, sin embargo, los periodistas han permanecido en un mutismo o directamente, algunos han aplaudido como focas esta situación, lo cual a mí pues, me ha llenado, como decía, de rubor. Y el culmen o la guinda al pastel de la infamia llegó cuando este pasado miércoles, vi un comunicado de la Asociación de Periodistas Parlamentarios denunciando, para esto sí que había, perfecta adhesión del gremio, denunciando el comportamiento de un colega parlamentario, ¿no?, y demás. Y a mí, pues evidentemente, me ha parecido muy bochornoso para la profesión que cuando todos los actores que civilmente tenían algo que decir en contra del fin de la separación de poderes, nuestro gremio haya permanecido o bien en un perfecto mutismo o bien en la loa permanente a toda tropelía que cometa Pedro Sánchez. A mí me llegó a principios de la semana, y tú lo sabes, un manifiesto por la democracia. No tenía intención de adherirme porque pensaba que tenía que haberse movido por otros canales o que tenían que haber sido figuras más importantes quienes lo hubieran impulsado, pero finalmente me terminé adhiriendo y lo terminé impulsando yo, gracias a otros colegas como Mario Noya, Luis del Pino, Cristian Campos, etcétera, etcétera, y me consta que ya somos más de un centenar de periodistas quienes lo hemos firmado. Pero si no lo hubiéramos movido un par de disidentes, como quien dice, pues el gremio hubiera permanecido en perfecto mutismo, y no solo en perfecto mutismo, sino que aplaudiendo, porque precisamente este jueves han sido muchos los colegas que han aplaudido desde la tribuna cuando ha sido investido presidente del gobierno Pedro Sánchez. Eso ha sido así, Marcos. Es que lo he visto por ahí. ¿Eso es realmente así? Es que eso es lo que realmente es. Pero a ver, cuéntanos la escena, por favor. Cuéntale a los oyentes la escena. Tribuna del Congreso. Tribuna del Congreso, dices arriba, ¿no? En la parte de arriba. A ver, a los oyentes no les será ajeno el fenómeno de futbolización que sufre la profesión, pero a mí me resultaría inverosímil pensar en un compañero de redacción que pudiera aplaudir o jalear como si fuera su equipo las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo, por poner un ejemplo, o de Santiago Abascal o de Pedro Sánchez, porque aquí los habrá de simpatizantes de todo, pero no se los ve. Yo por lo menos trato con periodistas como colegas que no serían capaces de llegar hasta el punto al que se ha llegado hoy el jueves en la tribuna del Congreso, cuando tras la investidura, tras confirmarse la votación, eso es, tras confirmarse que Pedro Sánchez contaba con 179 votos para la investidura, ha habido colegas que literalmente han aplaudido al unísono, junto con los parlamentarios de
del Partido Socialista, de Sumar, los separatistas, y algunos presidentes autonómicos que también estaban arriba, como María Chivite, que estaban arriba en la tribuna. O sea que hasta ese punto de servilismo hemos llegado, que había periodistas parlamentarios aplaudiendo en la tribuna. Bueno, pues por lo menos hay que decirle a los oyentes que queda The Objective, Eso sí, que hay esperanza, hay esperanza. y periodistas como Mientras haya Marcos. vida, hay esperanza, que que- decía Hopkins. Y yo quiero añadir que lo llevamos además en nuestro periódico hoy, un comentario de Manuel Llamas: España es ya Argentina, y yo lo suscribo precisamente también por ese tipo de actos que es aplaudir. Es algo muy argentino de los programas de política de allí que me gustaba y eran siempre Bueno. muy... me interesaba mucho ver, y yo decía, eso no puede pasar en España. Pues ya estamos, no es solo en la economía, sino en ese tipo de actos de aplaudir cuando es investido presidente. Sí, la amnistía, ten en cuenta que está pensada precisamente para situaciones de cambio de régimen, ¿no? Y hay muchos que se están postulando para estar bien posicionados en el nuevo régimen. Esa es la verdad. Pues si hay nuevo régimen, nosotros estaremos en el lado bueno de la historia. En la disidencia y en la crítica al régimen. Eso por supuesto. Y por eso hemos publicado precisamente un editorial dejando meridianamente clara nuestra posición. Marcos Ondarra, muchas gracias. Un placer como siempre.